Damas y caballeros, sean todos y todas bienvenidos una vez más a una entrega de su programa Hablando de Salud, porque la vida es lo primero. Dando inicio a esta sección, vamos a continuar con el profesor Pablo de la Mota, el cual nos va a disertar con las palabras de reflexión. Muy buenas noches, televidentes. Hoy vamos a tratar una reflexión que es muy buena y esperamos que en este programa, su programa, se sienta satisfecho en toda su extensión. La reflexión dice lo siguiente: cada aprendizaje de la vida nos hace más sabios y más capaces de afrontarlo de manera correcta. Gracias. Muy bien, vamos entonces a tratar un tema muy interesante, el cual consiste en la salud mental y la sociedad, el cual va a ser disertado por el doctor Sergio Solís Taveras, quien el doctor Kelvis Grullón va a disertar sobre una reseña del mismo. Buenas noches, definitivamente estamos aquí pues alegres porque mucha gente nos lo ha pedido este tema en las redes sociales a nosotros sobre lo que es salud mental y sociedad. Pues hoy tenemos un banquete, nos vamos a dar el día de hoy. ¿Por qué? Porque tenemos al doctor Sergio Romeo Solís Taveras. El doctor es doctor en medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Es médico sonografista de la Universidad del Caribe, médico salubrista de la Universidad Eugenio María de Hostos. Doctor, usted ha ido a muchas universidades, locutor profesional, Escuela Nacional de Locución, experto en gestión y dirección hospitalaria, diplomado en Relaciones Internacionales y Comercio, claro, de la Universidad del Caribe. También es productor y coproductor del programa Hablando de Salud y es productor de Educando en Salud. Dirigente gremial, ex secretario general del Colegio Médico Dominicano, escritor y poeta con varias publicaciones en los principales medios de prensa de República Dominicana y en las redes sociales. También es distinguido por el honorable señor presidente de la República, nuestro presidente, el señor pues Luis Abinader Corona, por ser ideólogo, presidente y fundador del honorable premio. También el Premio Nacional de Medicina en la República Dominicana. O sea que hoy nos vamos a dar un banquete sobre hablando de salud y trastornos mentales. ¿De acuerdo? Y combinado también, Kelvin, con la sociedad. La Claro. combinación existente entre los dos. Bienvenido, doctor Sergio Solís Taveras, a su programa Hablando de Salud. Constituye para mí un verdadero honor poder interactuar con estos profesionales de larga data que prestigian a los medios de comunicación social y con ellos a la sociedad. Hoy interactuando con un tema tan profundo, tan trascendental y que involucra al desenvolvimiento humano y su entorno social, familiar y demás. Para mí es un honor de sobremanera tener a mi lado un gran amigo y un comunicador del FUSTE, del doctor Lorenzo Díaz, quien también es escritor, poeta y es un cirujano ortopeda, traumatólogo de larga data. Para mí es un honor, reitero y repito, y ustedes. Y aquí en presencia del maestro Pablo de la Mota, una figura ya de los medios de comunicación social en el arte de hablar y de transmitir educación y promoción en salud. Para usted también, qué maravilla, Miguel, y la juventud presente aquí, Sergio Samuel. Muy bien, Solís. Es un tema muy controversial y muy interesante, lo que es la salud mental, combinado con la sociedad. Y dando un inicio a una pincelada introductoria, ¿en qué consiste la salud mental? La salud mental es un equilibrio básico del ser humano, sus emociones, sus sentimientos, su accionar constante y su repercusión en el medio social y el desarrollo per se que este individuo se da en el transcurso de su vida, la interacción en lo laboral, familiar, religioso
y ese equilibrio y esa ecuanimidad que debe mantener ante los embates o el desafío constante que tiene en el desarrollo de su vida y que se manifiesta más o menos por su capacidad de reaccionar positivamente ante este monstruo social de estos últimos tiempos que es el estrés. Sí, mira, es importante esto porque yo también, por ejemplo, cuando estábamos frente al COVID, que duramos aproximadamente, ¿cuánto? Un año trancado ahí. 2 años trancado. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces, realmente, esto también, pues, le ocasionó tanto a la persona como a su acompañante, como a su familia, pues le ocasionó trastornos mentales. Y esto, pues justamente, es una de las cosas que nosotros, pues, tenemos que aportar en este tema, pues, ¿qué uno puede decir sobre cómo manejar esa parte con nuestros familiares? Fue un cambio rotundo y total que el ser humano experimentó en su diario vivir. Esta pandemia produjo un reinicio de su vida mental y de sus expresiones y sus emociones y sentimientos ante el cambio profundo y profuso que tuvo que hacer. El aislamiento lo convirtió en un ser prácticamente esquizofrénico. Lo llevó a situaciones de tal envergadura que lo arropó la depresión, la ansiedad, el pánico, el insomnio, el deseo de suicidio, y realmente fue una situación que el ser humano no aceptó. Dice que la no aceptación de una realidad es la locura. Prácticamente fue una locura momentánea que mucho se extendió y trajo como consecuencia una serie de enfermedades psicosomáticas que repercutieron directo e indirectamente en ese equilibrio mente-cuerpo. Cuando la mente se dañan los órganos, el corazón, los pulmones, el hígado, el vaso, el páncreas. Entonces hay un desequilibrio, una disociación. Y todo ese grupo de personas que integran la sociedad tuvo que enfrentarse a esos profundos cambios y transformaciones. Y el cuerpo y la mente no estaban preparadas para esos cambios. Por eso vino esa avalancha de enfermedades, de problemas psicosociales, de aumento de la violencia intrafamiliar y tantas cosas más producto de esta pandemia que cambió el curso completo del desenvolvimiento normal y psicológico del ser humano. Muy bien. Profesor Pablo de la Mota. Doctor Solís, se tiene conocimiento también que en esa situación de la pandemia, donde todo el mundo estaba trancado en su casa, produjo una alteración psicológica tan importante que hubo mucha causa de divorcios, porque no se soportaban tampoco. Era un pleito constante entre los esposos, que no hubo otra forma de disuadirla, que no era más que un divorcio. Ahora bien, según la Organización Mundial de la Salud, 450 millones de personas sufren de alteración mental. Es una condición que solamente se consigue dominando el estrés, que es el factor principal de todo. Ahora yo le pregunto, doctor Solís, ¿qué comportamiento debe de tener una familia con una persona con trastornos mentales en su casa? Fíjese qué importante es esa cifra que da la Organización Mundial de la Salud, OMS, 400 millones de personas, de seres humanos. Que creo que es poca cantidad, porque hay demasiada gente con estrés. Sí. Bueno, pero 400 millones son 400 millones. Es una cifra considerable. Sí, Una porque cifra estamos considerable. hablando de una población global, ¿eh? Sí, pero son 400 millones. Ahora, lo que usted está planteando es muy importante y los investigadores deben poner ojo visor a eso. ¿Cuál es el radio de acción o la onda expansiva que estos 400 millones, unidos a esos profundos cambios y transformaciones que en los últimos años, no solamente por el COVID, sino por la vida
mercadológica o mercantil o de consumo que estamos viviendo se va a multiplicar y vamos a tener cada vez más gente depresiva, gente con trastornos profundos de ansiedad, trastornos del sueño, y en los hogares esto va a ser un reflejo también. Cuando en la pandemia, de la pandemia hacia acá, muchos hogares, el hombre estaba trabajando, la mujer también, los hijos estaban también en sus ocupaciones, pero la pandemia los hizo obligatoriamente vivir en un mismo lugar, sentirse, mirarse, comprenderse, y ahí venían las incompatibilidades. Y cuando hay incompatibilidad, hay una reacción negativa, no manejable de los individuos, que puede traer como consecuencia violencia, desprecio, maltrato y muchas cosas más. O sea, el avance en la vida mercadológica, en los sistemas de consumo que ofertan mucho, pero que el consumidor no tiene la capacidad de esas ofertas por la escasez económica, social o cualquier otro motivo, entonces hay una incompatibilidad o una inaceptación de la realidad que se va a expresar en todos esos problemas sociales, psicológicos y mentales que estamos viendo en los últimos tiempos. Muy bien, excelente disertación. Ahora vamos a pasar a la cápsula de curiosidades a cargo del licenciado Boitel Jorge. Buenas noches, distinguido público televidente y presente que nos vean. Estamos en los mejores tiempos de nuestra vida porque estamos dándole lo mejor que merece este país. Curiosidades del mundo sobre la comida. Para hacer 1 kilogramo de miel, una abeja debe recorrer 4 millones de flores. Si esa cantidad, para lograrlo, deben volar una distancia equivalente a dar la vuelta al mundo 4 veces. Pero la miel es el único alimento que no se pudre. Al menos las abejas no hacen todo ese trabajo para nada. Todos los alimentos, incluso lo que se llaman no perecederos, se terminan poniendo en mal estado eventualmente. La miel es de hecho el único alimento que nunca lo hace. A la edad media, el azúcar era un bien de lujo. Continuando con la miel, en esa época era el elemento generalmente utilizado para endulzar el azúcar, como lo conocemos, venía de Oriente y era considerado exótico. Así es que era importado y sumamente caro. Era un bien utilizado solamente por nobles. Valía 10 veces más que la leche y se usaba en pequeñas cantidades. Sin embargo, fue ganando popularidad por el tiempo, llegando a ser hoy el endulzante más común. Y hasta aquí con ustedes curiosidades en Hablando de Salud. Muy bien. A sabiendas, como decía el profesor Pablo de la Mota, de que según la OMS existen 450 millones de pacientes con afecciones mentales y que la prevalencia entre uno y otro es prácticamente la misma, con excepción de la depresión, el cual es más frecuente en las mujeres, y en los hombres el abuso de sustancias prohibidas o drogas, vamos a decirlo así. ¿Cuál sería entonces la relación existente entre la salud mental y la sociedad? Una sociedad desigual que te ofrece un consumo excesivo, que te ofrece autos de lujos, casas de lujos, consumos de lujos, ante una realidad de un joven que puede llevar a su novia quizás a un simple restaurante o a un lugar de diversión de escaso monto a pagar, va a traer problemas de desadaptación y problemas de inconformidad fuertes. Porque ya ese muchacho que tiene esa novia
no puede hacer mucho más por el alto consumo, pero viene otra persona, enamora a esa novia y ahí vienen los problemas reales y efectivos, no solamente de salud mental, sino social también, porque hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda, la realidad y lo que te están vendiendo, y eso produce una esquizofrenia mental terrible y un defecto y un deterioro de la salud mental por falta de adaptación, de conformidad o de comprensión de la misma situación o del manejo del estrés que producen estos vacíos emocionales producidos por la presión social, familiar, social. Esto altera y dispara las bombas de ansiedad, de pánico. Viene un miedo exagerado que saca de contexto al joven o al hombre o a la mujer que tiene que estar constantemente adaptándose a todos esos procesos de cambio, de oferta, de demanda, de mercado. Doctor Solís, es interesante. Sabe que la familia es el núcleo de la sociedad. Entonces, ¿cómo podemos decir que un paciente, o sea, cuáles son los síntomas que nosotros podemos decir, este paciente está entrando en un trastorno de la índole, llámese, que afecte psiquiátrico o cualquier otro tipo que afecte a la sociedad? Por ejemplo, si yo soy una persona que me gusta jugar ajedrez, por decir una cosa, entonces, hasta qué punto yo me involucro tanto en el juego que puedo caer en un problema en la familia y desde luego en la sociedad? Mira, un reflejo de las enfermedades mentales es su desequilibrio. Por ejemplo, cuando usted ve a una persona en la familia con cansancio, fatiga, agotamiento, palpitaciones, dolor en la nuca, trastornos del sueño, trastorno del estado de ánimo, ya hay que tener ojo visor. Okay. Porque esas situaciones es que van a llevar a ese individuo a buscar refugios, a escapar. ¿Y cuáles son esos refugios? El consumo de drogas narcóticas, el consumo de alcohol, el juego, la violencia también, muchas explosiones que tiene el ser humano por poco control de sus emociones y de sus reacciones son producto de una situación de enfermedad mental que por tal o cual situación cayó. Entonces lo refleja en esos asuntos. Y muy importante ver ahí, si hay padre o madre a su hijo, usted lo ve que se duerme mucho, que no tiene deseo de hacer lo que antes hacía con mucho gusto, pero que ahora no le interesa para nada, que no busca al amigo, no busca a la novia, y que constantemente o está muy apagado o está muy alterado. Estos son defectos y señales, signos y síntomas del inicio de un problema psicológico o psiquiátrico. Para responder al maestro Lorenzo, ¿qué se debe hacer cuando vemos estos detonantes o este tipo de pacientes? Lo primero es el protocolo siempre. Llevarlo donde un especialista, psiquiatra o psicólogo, para que indague el porqué de eso y a través de psicoterapias y de comprensión de esa situación, ya el facultativo va a determinar si va a seguir con psicoterapia o va a tratarlo con un tratamiento medicamentoso según el padecimiento. También es importante señalar de que estos pacientes son generalmente conflictivos, ya que de 10 pacientes, 6 no van a la consulta especializada. Exacto. Entonces, ¿cuáles serían las medidas que uno podría tomar para que esos pacientes puedan recibir su ayuda profesional? Generalmente los pacientes PERCEP, es igual que el alcohol también, o que las drogas, ellos no aceptan que tienen un problema mental, ni siquiera la familia. O sea, esto es algo un tanto complicado. Entonces, un esfuerzo concentrado entre padre, madre, sociedad y salud también, y salud pública. Hay lo que se llaman los médicos familiares, que son muy importantes, que deben estar monitoreando las expresiones de enfermedad, de signos y síntomas de la comunidad, y eso irlo visitando o refiriendo a la unidad de atención primaria más cercana para que vaya entonces escalando el proceso de atención hasta llegar a un especialista.
Profesor de la Mota. Usted mencionó ahorita, doctor, el jugar ajedrez. Yo no entendí bien la relación con la jugada del ajedrez, con la aparición de problemas de la salud mental. Porque si tenemos establecido que aumentar la relación interpersonal de la persona es un factor que es positivo para una buena salud mental, lo mismo que una buena nutrición, lo mismo que usted quitarse de arriba cualquier problema que tiene, si no lo puede resolver, déjelo y mándeselo a otro. Sí, pero Oiga, un yo dato entiendo. importante que queremos recalcar aquí, es que todo en exceso hace daño. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, si jugamos ajedrez nada más todo el día, entonces tenemos un problema. Por ejemplo, si estamos tomando alcohol todos los días, pues también tenemos otro problema. O sea, todo en exceso hace daño. La vida es un constante movimiento. La vida es un cambiar de actividad. Y cuando tú cambias de actividad, entonces yo entiendo que, si no el profesor Solís me corrige, que es lo correcto. Pero si tú estás el día entero en una sola cosa, entonces no estás actuando como ser humano dentro de la sociedad normal. Porque yo tuve un tiempo, pero que jugaba ajedrez todos los días. Prácticamente al final de mi Vamos a adolescencia. llevarnos para el colegio médico. Vamos llevándolo para allá. Claro, para que hagamos un debate. Yo profesor, quiero que allá. usted sepa que yo nunca tuve ninguna alteración. Y si eso fuera cierto, Nosotros salimos con y la eso, francesa. esos maestros de ajedrez que tú ves que son Magnus Carlsen. exacto, son jefes de ajedrecistas mundiales y no tienen ningún tipo de alteración. Porque Sí. el ejercicio y la acción de la mentalidad, de la mente, al conocer la jugada del otro, eso te ejercita la mente. Además, Que no el va ajedrez, a haber ningún tipo de problema mental. además del ajedrez, recordarle que es un deporte, es Claro, una ciencia. es una Ahora, ciencia. yo lo que entiendo Y en que practicar deporte, no importa el que sea, está Ayuda, a favor, ayuda, a ayuda. favor A favor. de que no existan alteraciones mentales. Porque tú tienes tu mente ocupada en algo yo lo positivo. que entiendo que Pero- el doctor Grullón hizo una parábola en decir lo que es las adicciones a los juegos. Exacto. O sea, exacto. puso el ajedrez como ejemplo, entendí yo. Exacto, sí, eso es Profesor, correcto. Antes eso es Pedro correcto, Martínez sí, sí, loco. sí. Y no nos mantenemos porque activo. Acuérdense que es una ciencia, es un deporte, Claro. el ajedrez. Sí. Que incluso leí un libro que dice que hay gente que pierde peso jugando ajedrez. Yo realmente no lo entendí No, al principio, pero es porque tú aceleras el metabolismo. No, Entonces, y no solamente, no Sí. solamente tú aceleras el metabolismo, sino el tiempo que tú te pasas sin introducir ningún tipo de alimentación a tu organismo. también todo eso. sí. El ajedrez es un deporte y hasta un arte. Deporte de la Y ciencia. es una terapia también el ajedrez. Sí, Sí, claro. Ahora, cuando una persona hace cosas repetidas, se acerca a la adicción. Eso es lo que queremos Sí, pero, por ejemplo, recalcar. el ajedrez es algo muy positivo. El comprador compulsivo, el que usa drogas narcóticas, el que juega por dinero, por ejemplo, Sí. ya esos son acercamientos a las adicciones que son una mano amiga de las patologías mentales o de trastorno mental. Incluso Así la es. parte del cerebro que se estimula con una cocaína, esa misma parte se estimula con un juego de azar. Sí, sí. Lo mismo, Sí, sí, ¿eh? sí, sí. Sí. Eso es correcto. Despierta neurotransmisores. Sí, Exacto. Sí, sí. Claro, adrenérgicos, eso ahí. La Bueno, dopamina y todo eso ahí. Vamos entonces a continuar con una cápsula de efemérides a cargo del licenciado Boitel Jorge. Está bien. Día Mundial del Cerebro. El cerebro, o materia gris, Eso fue como un- se le conoce comúnmente, Eso fue un caos. es uno de los órganos vitales de nuestro cuerpo. Controla las actividades cognitivas, es decir, pensar, abstraer, leer y reacciones del organismo, acciones y funciones corporales en respuesta a estímulos sensoriales.
el cerebro, nuestro centro de procesamiento de datos, requiere de cuidados preventivos para garantizar y organizar su óptimo funcionamiento en la edad adulta y en la vejez. Estas son algunas orientaciones indicadas por los especialistas. La alimentación saludable es fundamental, con una dieta rica en frutas, verduras, vegetales y pescados, favoreciendo el transporte de oxígeno y nutrientes para su correcto funcionamiento. Es decir, algunas orientaciones indicadas están por los especialistas, que son las siguientes. La alimentación saludable es fundamental con una dieta rica en frutas, verduras, vegetales y pescados. Ok. Favoreciendo el transporte del oxígeno y nutrientes para su correcto funcionamiento. Pero debe mantenerse activo desde el punto de vista cognitivo mediante juegos de memoria, como decíamos ahorita, rompecabezas, elaboración de pasatiempos, crucigramas, sopa de letras, sudoku, hacer ejercicios o alguna actividad física regularmente. Controlar los factores de riesgo cardiovascular. Eso es controlar la hipertensión, el azúcar en la sangre, consumo de drogas y cigarrillos. Controlar el estrés, la ansiedad y la depresión es buscar ayuda especializada. Entonces, es muy importante tener la interacción social, como dijimos ahorita, estrechando vínculos con la familia, amigos y el entorno laboral, así como participar en actividades de esparcimiento como los eventos sociales, recreativos, deportivos, para un desarrollo psicológico saludable. Y hasta aquí, efemérides de la salud. Muy bien, continuando con este grandioso tema a cargo del doctor Sergio Solís Taveras sobre salud mental y sociedad. ¿Cómo hacen los profesionales de la salud, doctor Sergio Solís, para poder diagnosticar que existe ya un trastorno mental? Es decir, ¿cuáles serían los signos de alarma que podrían llamar la atención para poder entonces enfocarnos en determinar si existe o no y en qué grado estaría una alteración mental? Una pregunta muy importante. Esa persona va a ser identificada en el consultorio médico o quizás en una sala de emergencias y hay signos y síntomas específicos. Una gente que la familia te la lleve por aislamiento, por tristeza, falta de ánimo, falta de entusiasmo, dolor en todo el cuerpo, no hay motivaciones, no hay deseos. Esa persona ya debe ser referida a un psicólogo, previo su buena anamnesis, historia clínica y su batería de análisis de la sangre, de la orina, del azúcar, entre otras tantas cosas. Primero la batería orgánica, que la va a prescribir un médico, y luego se va a identificar los síntomas que lo llevan ante un especialista de la salud mental. Generalmente el aislamiento, la soledad en que se envuelve una persona con un trastorno mental es notable, pero el otro lado es la hiperactividad o la agresividad. También son signos importantes que identifican o revelan que hay un problema de salud mental. Una persona que tenga trastornos profundos del sueño, hay que indagar también si hay un trastorno mental. O sea, son pinceladas o son factores importantes que predisponen o despiertan en el especialista del área que ese paciente está trillando los caminos de un trastorno de la salud mental. También personas con adicciones constantes. Ahorita hablábamos del ajedrez, que no es una adicción, pero el alcohol con frecuencia, la droga con frecuencia, el comprar compulsivamente con frecuencia, los encontronazos violentos con el sector, esos son indicios de que hay problemas
de salud mental. Profesor, por ejemplo, cuando hay pacientes que son compradores compulsivos y hay pacientes que son acumuladores, cuando son pacientes de ese tipo, ¿qué usted les recomienda a los familiares de estos pacientes? Bueno, eso son manifestaciones de adicciones, compra compulsiva. Y la otra que usted dijo, de Acumuladores. ya los acumuladores sí Caen dentro de esa... sí caen Sí. y se profundizan, inclusive necesitan una atención más especializada. Entonces cuando empiecen a verse estos detalles, la familia debe de inmediato llevar a ese paciente al médico, al hospital más cercano, a la clínica, donde se debe empezar primero por su batería orgánica, sus análisis de laboratorio, su buena historia clínica, y luego pasarse al psiquiatra o al psicólogo. Es importante que tomemos conciencia sobre la importancia de la buena salud mental y que rompamos tabúes, que los psicólogos son importantes y los psiquiatras son importantes. Claro, Y ahorita, una cosa importante en la familia también y al mismo paciente es que hay cosas que son importantes para paliar las enfermedades mentales o el inicio de las enfermedades mentales, como son el ejercicio físico, el desplazamiento geográfico es muy importante, hacer turismo interno, beber mucha agua, dormir profundamente, buena alimentación, actividades sociales, recreativas, deportivas, son cosas que son altamente importantes para neutralizar los embates desagradables y profundos de una enfermedad mental. Y otra cosa, perdón, que esas personas que tú mencionaste, que son compradoras compulsivas, Sí. generalmente compran sin necesidad de lo que está comprando. Sin necesitarlo. Para Así nada. es. Y entonces vienen terminando siendo acumuladores compulsivos porque para no botarlo tienen que ponerlo en un sitio. Ahora, hay una alteración mental que tú no encuentras ningún tipo de condiciones que te haga pensar que esa persona es así, que es la cleptomanía. De este tipo de personas que entran a un negocio y comienzan a estarse metiendo cosas en los bolsillos, Sí, sí. para irse. Inclusive gente, he visto en periódicos, gentes importantes, inclusive artistas de Hollywood, con ese problema. Profesor, yo le iba a decir, por ejemplo, que hay personas que van a una fiesta y cogen sí. los cuchillos Sí. y se los montan en el saco. Y los todas vasos esas de cosas, los vasos y todas esas cosas. Son cleptómanos. Exactamente. Y hay una cosa en el diagnóstico, que muchas veces es tan profunda la situación que ni con todo lo que le diga el paciente al médico, el médico es capaz de determinar la causa primordial de ese trastorno mental, y tiene que recurrir entonces a la hipnosis para trasladarlo a la niñez, de que comienza, desde que recuerda todos los episodios, y entonces de ahí comenzar a sacarle, bueno, la causa tuya fue esta, y entonces ahí comienza a ponerle tratamiento. Ahora hay que saber diferenciar entre los hábitos, las malas costumbres, la mala educación, a trastornos psicológicos o trastornos psiquiátricos. Hay patrones conductuales que se aprenden, se hacen propios de la vida y son diferentes, pero no necesariamente son trastornos de salud mental. Entonces, ¿quieres haber dicho que los trastornos de la alteración mental puede ser genética o puede ser adquirida? Una tremenda pregunta. Sí, Yo soy psiquiatra, sí. pero tremenda pregunta. De verdad, Sí. En los trastornos psicológicos generalmente son conductas o patrones aprendidos, sí. los psicológicos. En los psiquiátricos hay etnias o origen que pueden ser hereditarios, pero hay que hacer una historia profunda de eso. Esa es la diferencia, que los psicológicos prácticamente son patrones o preferencias aprendidas, ya lo otro es más profundo. Hay que buscar, por ejemplo, en muchas enfermedades psiquiátricas, tumores o padecimientos o trastornos de la neuroquímica interna. Sí, adelante. Y también entonces
el modo sociocultural donde se desenvuelve el individuo también va a influenciar Claro, mucho claro en que sí. relación a la salud mental. Indiscutiblemente. No es lo mismo una persona que se cría en Pakistán, en Afganistán o ahora mismo en Ucrania, que una que vive aquí. El entorno Claro. maneja su capacidad de obtener información y de interpretar situaciones, porque en un lugar son asuntos bélicos y en otro lugar asuntos de paz. O sea, las reacciones son diferentes y la educación en salud mental es diferente también. Muy interesante. De verdad que yo me he quedado sorprendido con este tema de hoy porque realmente no sabía que existían pues todas estas patologías que se asocian con trastornos, llámese familiares y llámese sociales. Por Qué ejemplo, interesante. un chofer de carro público, con el calor que hace y que tiene que buscar el pan de sus hijos, no tiene la misma capacidad mental o equilibrio de manejar una situación a una persona que anda en una jipeta con aire acondicionado. Okay. Sí, la salud mental es diferente. Y la capacidad de manejar el estrés, porque ese es el gran secreto. ¿Quién maneja el estrés? ¿Cómo se maneja el estrés? Y la reacción ante estas situaciones de presión para mantener el equilibrio y la buena convivencia entre seres humanos. Muy interesante. Bien, ¿cuáles serían entonces los factores que influyen para producir una afectación mental? Mira, la inconformidad es un gran detonante, pero los factores socioeconómicos desorganizados que afectan el equilibrio de la sobrevivencia familiar tienen que ver mucho. Un entorno social hostil, una casa donde hay que buscar agua, donde la comida no está segura, donde el vecino pone una bachata a todo lo que da, donde te penetran el espacio, donde tu hijo sale y tiene que encontrarse con un delincuente, donde tu hija sale y le roban un celular. Esos factores van alterando la psiquis del ser humano y su capacidad de manejar situaciones. Una enfermedad que ocurre a un familiar que no puede ser soportada económicamente y la familia ve morir joven a su pariente. Una pérdida de tiempo también, un duelo. En las parejas, por ejemplo, cuando la relación se vuelve tóxica, ocurre todo un fenómeno de disturbio en salud mental. Y ahí vienen hasta los feminicidios y los problemas profundos que dan al traste con la muerte de la pareja y de los hijos también, y del mismo que actúa. O sea, hay detonantes sociales importantes, económicos, que desorganizan la salud mental del individuo. Profesor, cuál sería, porque ya estamos casi llegando a la parte final del programa, que realmente no quisiera yo que se acabara este programa. Va a haber que hacer varios va a haber que hacer varios programas. Un tema demasiado extenso. Muy extenso y bueno. ¿Entiende? Interesante. Bueno, interesante. Por ejemplo, ¿qué usted le recomienda a una persona que tenga un trastorno psicosocial y un trastorno que le vaya a ocasionar daño a la sociedad? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el mecanismo que usted puede aportar para que la sociedad pues acoja a ese individuo y que podamos enderezarlo por el camino correcto? Previo a contestarte esa pregunta, es importante que comprendamos a nuestros jóvenes, que comprendamos a nuestras familias, que el Estado y la sociedad fomenten el deporte, la recreación, la lectura, los buenos principios y valores, y que la familia, cuando detectemos un pariente o un integrante con estos problemas, le demos mucho cariño, mucho amor, mucha protección, y de inmediato lo llevemos ante un facultativo para que proceda de inmediato a su protocolo o a su batería de tratamiento. Es importante solidarizarnos con estos pacientes, que ellos se ven bien y se ven
con su movimiento de extensión y flexión, pero viven una guerra interna muy cruel y muy fuerte, que solamente la psicoterapia o las terapias medicamentosas lo pueden equilibrar. Muy bien, vamos Muy a pasar bien. ahora a nuestro segmento de noticias de salud a cargo de Sergio Solís Jr. Noticias de salud. Los beneficios terapéuticos del vínculo de los humanos con los perros. Los perros son el animal de compañía por excelencia, ya que son capaces de crear un vínculo afectivo con los humanos, que no se crea de la misma manera que con otros animales domésticos. Por ello, la compañía de los perros tiene grandes beneficios terapéuticos para las personas más vulnerables. El vínculo con el perro genera en los humanos emociones positivas, confianza, seguridad o amor debido al cariño incondicional que estos animales nos brindan. Es por ello que personas o colectivos que se encuentran incluso en situación de vulnerabilidad, ya sea social, física o emocional, pueden superar sus dificultades participando en este tipo de intervenciones o sentirse con la motivación suficiente para hacerlo. Por este motivo, es una tarea primordial continuar realzando los beneficios terapéuticos que conlleva esta interacción y seguir desarrollando conocimientos y protocolos en relación a la protección y el bienestar animal. Y hasta aquí, noticias de salud. Muy bien, hablando de ese tema de la afiliación con los perros, tú sabes que el Día del Padre es el domingo próximo. ¿Cómo? Sí, felicidades. A mí nadie me había dicho eso. No, ahora fue que me acordé, ahora que vi ese tema que estaba Ok, disertando. ya. Esa comparación. Presentaron una calle famosa sin un alma comprando en ningún comercio. También vamos Se están a preparando la gente para el Día del Padre. a felicitar también a todos los pediatras, sobre todo al profesor Edison Félix Félix, director del Servicio Nacional Metropolitano de Salud, y a todos los pediatras de la República Dominicana. Vamos a darle un fuerte aplauso. Doctor Sergio Solís, vamos a adentrarnos dentro de los barrios. La muchachita que ve el muchacho que anda con un jean nuevo, con un tenis escandaloso, ven que se hacen millonarios con los dembow, fumando la juca. Ese estilo de vida son comunidades o sociedades muy vulnerables y que al ver la transculturalización, es decir, la cultura entre los pueblos, hace ver como que ese mundo de la juca, del carro bonito, se puede llegar, que es tan fácil llegar Del capo. del capo, del delincuente, de la vida fácil, que en verdad la vida no es nada fácil, No es es nada bonita fácil. sí, pero no es nada fácil. ¿Qué medidas profilácticas se pueden tomar para llegar a esa clase vulnerable y poder evitar trastornos mentales? Permiso, antes de comenzar, es una vida fácil, pero también tiene el problema de que no muere joven. Mueren jóvenes. Claro, Mueren así jóvenes. es Mira, correcto. es muy difícil tú ver uno que pase 40 años, de 50 años. No llegan. no llegan. No llegan A los ahí. 30 años lo llevan. Así es. ¿Cuáles serían las medidas profilácticas? ¿Y qué llamado le haría usted, por ejemplo, los clubes sociales, al gobierno, un llamado para poder aumentar lo que es la seguridad mental de esa población? Ese es el detonante principal de los desequilibrios emocionales, de los desequilibrios mentales. Esa desproporción, esa mentira que se vende, causa problemas serios en la integridad, el pensamiento y el sentimiento de los seres humanos. Una realidad que no existe. Yo dije ahorita que le venden yates, vehículos de lujo, espectáculos a diestra y siniestra, mesas en discotecas que para reservar hay que pagar 300,000 pesos, una sola mesa, y el lujo a diestra y siniestra, zapatos, carteras, salones, que está muy lejos de la realidad, y eso crea un disturbio mental, un trastorno terrible, que son bombas de tiempo. De ahí nace la delincuencia también, porque el trastorno mental
al no manejar esa presión, ese estrés, lo que tenemos es un desequilibrado que va a actuar por lo que ve, por esa realidad social, más lo que le venden las películas, los cines, la violencia, más los juegos también de violencia. Eso se va a unir en ese trastorno mental y va a embarazar el útero de la delincuencia, y van a nacer esos niños que van directamente para el cementerio, para la cárcel o para el hospital. Yo creo que un esfuerzo de todos, gobierno, familia, sociedad, y la familia juega un papel sumamente importante, porque no es solamente traer al mundo un niño, sino darle su protección, fiscalizarlo y hacerlo un ente social a través del deporte, el estudio, el arte, la cultura, y construir mejores ciudadanos. Un esfuerzo de todos, gobierno, sociedad, familia, iglesia, asociación, para enderezar la salud mental de la población. Profesor, mire qué interesante esto. O sea, yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en Colombia y fui a la casa de Pablo Escobar y vi un helicóptero que él usaba para tirarse desde el helicóptero a la piscina. Entonces, tú dices, pero es un gusto que no todo el mundo se lo puede dar. Entonces, ¿qué usted le recomienda a este tipo de personas que le gusta, pues, andar dándose los mejores lujos, y que realmente, sabiendo que este individuo puede llegar fácilmente a la muerte por querer hacer cosas que realmente el individuo no puede? La vida es eterna cuando somos honestos, cuando somos dignos, cuando tenemos principios y valores. Eso que usted me está planteando es una falsedad. Y lo falso trae como consecuencia la destrucción. Exacto. Y la muerte. Exacto. Muy bien. Muy bien, doctor. Entonces, ¿cuáles serían, ya para finalizar este interesante programa que considero que debe de ser ampliado, claro, ampliado más? Exactamente. Una parte 2, parte 3. Hay que entenderlo. Sí, ¿Cuáles serían entonces las recomendaciones finales para toda la población para evitar trastornos mentales? Vamos a hacer ejercicios físicos, buena alimentación, políticas importantes comunitarias, donde se recupere eso que había antes, esos clubes que hacían competencias, que fomentaban el deporte, el arte, la cultura. Vamos a decirle adiós a los vicios, alcohol, drogas, juego, y vamos a pensar que nacimos para triunfar y ser felices, que somos importantes, pero con dignidad y honestidad. Que unidos somos invencibles y que el límite es el cielo. De esta forma concluimos una entrega más de su programa, Tu Programa, hablando de salud, porque la vida es lo primero, a través del Nuevo Diario TV, una producción de Brea Productions. Hasta una próxima entrega.